¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, comienzo la clase de hoy. La última clase estuvimos viendo un tema importante de la bolilla 2, que era el concepto de sociedad del artículo 1. Yo les había dicho en el concepto de sociedad que lo manejen bien a eso, incluso traté de explicárselo, cuando hay sociedad, o sea, cuando hay dos o más partes, qué significa en forma organizada, o sea, conforme uno de los tipos previstos en la ley, que es el principio de tipicidad. Se obligan a realizar aportes para aplicarlo, para aplicar los aportes, aplicarlo a la producción de bienes y servicios, al objeto, ¿no? Para participar en beneficios y pérdidas. Le dije que el artículo 1, en realidad, es un artículo que eh, está conceptualizando a las sociedades, está conceptualizando a la sociedad típica y regular. Les dije que el concepto de regularidad surge de inscribir la sociedad en el registro público. O sea que la regularidad implica la inscripción en el registro público de manera tal de que ahí, con la inscripción en el registro público, es con la inscripción en el registro público, ustedes van a tener la plena eficacia del tipo societario. O sea, es decir, que la ley está exigiendo tres niveles en este artículo 1. El primer nivel es que tenés que tener los elementos generales y especiales de toda sociedad. O sea, que vos tenés lo que es sociedad. Pero el segundo nivel es que tenés que tener no basta que vos tengas una sociedad. Vos tenés que tener, para que la sociedad sea típica y regular, tenés que tener una sociedad que se adecue a un tipo societario determinado por la ley. Tenés que ponerte el traje de alguno de los tipos societarios previstos en la ley. Y el tercer supuesto es inscribirlo eso en el registro público. Es decir, que son tres niveles para que tengas una sociedad típica y regular. Tenés que tener los elementos de una sociedad, que son elementos generales y especiales, que ya lo vamos a ver. Tenés que adecuarla a uno de los tipos previstos en la ley y tenés que inscribirla en el registro público. Fíjate vos que en materia societaria, la forma tiene, todo esto son aspectos formales, hay que mirarlo como un acto jurídico con distintos tipos de forma. Tenés la forma del acto constitutivo, o sea, el acto constitutivo es donde se decide la constitución de la sociedad. Vamos a reconocer, se juntan los socios y resuelven constituir una sociedad anónima, una SRL, etcétera. Eso tiene que tener determinada formalidad por un instrumento que tiene que tener firma certificada, etcétera. Es un aspecto formal. Luego tenés otro aspecto formal, que es el aspecto de la tipicidad, que también es un aspecto de forma, la adecuación a uno de los tipos. Es otra forma, pero la tipicidad es un aspecto formal del derecho societario. Y luego tenés la regularidad, la tenés que inscribir en el registro público. Y eso también es un aspecto de forma. Es decir, que en la forma en el derecho societario para tener una sociedad típica y regular, o sea, una sociedad que tenga plenos efectos del tipo societario, tenés que cumplir todos estos requisitos de forma, los propios del instrumento donde la suscribiste, los propios de la tipicidad de alguno de los tipos de la ley y después la inscripción en el registro público. Esto es lo que de alguna manera el artículo 1 hay que leerlo conjuntamente con el artículo 7 de la regularidad. Eh,
Y si ustedes quieren, con el artículo 13 de las cláusulas nulas, que es la que dice que siempre tiene que haber alguna participación en beneficios y pérdida, que es uno de los elementos que conceptualiza el artículo 1 para que haya sociedad. ¿Puede haber sociedad donde un socio se lleve todos los beneficios y otro no tenga ningún beneficio? No, no puede haber. ¿Puede haber una sociedad donde algún socio no soporte las pérdidas? No, no puede haber. ¿Puede haber una sociedad donde se le garantice a un socio que se va a llevar una cantidad de dinero, haya o no ganancia? No, no puede haber eso, porque el negocio societario es un negocio de riesgo. Uno de los grandes problemas, ¿por qué? Porque lo dice el artículo 13, el artículo 1 y 13 de la ley. Ahí tenés un poco, como le gusta decir ahora a la generación joven en administración de empresa, el core, el núcleo duro, el corazón del negocio societario, está ahí. Si vos querés una sociedad típica, regular, tenés que leer el 1 con el 7 con el 13. Este es así para entenderlo. Ahora, ¿puede haber sociedad que no sea típica? Sí, puede haber. Se dan los elementos generales, hay aporte, hay objeto, hay una actividad común, hay participación en beneficios y pérdidas. Sí, podés tener una sociedad que se va a regular por la sección cuarta. No es ni típica ni regular. ¿Podés tener una sociedad que adoptó un tipo pero no la inscribiste en el registro público? Sí, puede haber, adoptó un tipo y no la inscribiste, pero no es ni típica ni regular, porque el tipo que vos adoptaste no produce ningún efecto. Está dentro de la sección cuarta, que es una suerte de sociedad en general residual que regula todos los supuestos de vicio de forma, o sea, los vicios de la tipicidad, los vicios de la regularidad, todo va en ese concepto de la sección cuarta. O sea, esto es lo que de alguna manera quiero que lo vean al artículo 1 y yo voy a mandarles ahora una serie de preguntas a cada uno de ustedes, que son las preguntas que yo suelo hacer en el examen y son los temas que estoy tratando en estas clases, donde ustedes lo pueden responder sin ningún problema mirando estas clases, el PowerPoint que está subido, las clases que están grabadas, o sea, son preguntas básicas que son las preguntas que les voy a hacer en el examen y que como mínimo, como son preguntas tan básicas y esenciales de la materia. Por ahí hay algunas alumnas, alumnos, que cuando yo las pregunto, le digo, bueno, terminó el examen. Y entonces quedan mirando y dicen, pero con esto solo, y sí, si yo un examen de sociedad, te pregunto qué es una sociedad y no la sabe, ¿y yo qué voy a seguir conversando? Una materia, la materia se llama Derecho de las Personas Jurídicas. Te pregunto qué es persona jurídica y no lo sabe, y se terminó el examen. No hay más nada que hablar, o sea, uno puede dejar pasar cosas muy sofisticadas, pero las preguntas básicas que yo suelo hacer, y eso hay que saber. Lo básico de la materia, lo esencial de la materia hay que saber. Si no, ustedes no pueden tener título habilitante si no saben que es una sociedad anónima, no saben lo que es una SRL o lo que es persona jurídica o lo que es una sociedad. Mínimamente, para ser abogado o abogada, tiene que saber. El otro tema que quería ver en la clase de hoy era el problema de la sociedad en formación, el interconstitutivo. Entonces yo, otra pregunta que suelo hacer es, bueno, dígame, ¿qué es el interconstitutivo? O el interconstitutivo es el periodo que va desde el acto constitutivo hasta que inscribís la sociedad en el registro público. Hay un periodo donde está lo que se llama la sociedad en formación. Tenés una sociedad que está en formación, que no es todavía una sociedad típica y regular, tenés un acto constitutivo correctamente realizado, tenés la adopción de uno de los tipos previstos en la ley, pero no la inscribiste todavía en el registro público. Entonces, lo que de alguna forma esto se llama interconstitutivo. Yo pregunto, ¿qué es el interconstitutivo en el derecho societario? Y me dice, mira, el periodo que va del acto constitutivo hasta la inscripción en el registro público. O sea, hasta que terminaste el trámite. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué es el acto constitutivo?
¿Qué es el acto constitutivo? ¿Cómo se integra el acto constitutivo? Y en el acto constitutivo uno puede diferenciar varias partes. En el acto constitutivo, lo más importante se llama acto constitutivo, que es donde se constituye la sociedad. Entonces se reúnen todos los socios, de manera unánime, todos los socios, y lo primero que tienen que resolver, se juntan Camila, Agostina, Josefina, Julieta, se juntan todas, y deciden constituir una persona jurídica, una sociedad anónima. Entonces, lo primero que conforma el acto constitutivo es la decisión de constituir la sociedad. ¿No? O sea, esto es lo primero de cómo se conforma. Lo segundo es aprobar un estatuto. O sea, ¿qué es el estatuto? Y el estatuto ya lo vimos en las clases pasadas. El estatuto, que es un acto de naturaleza contractual, o sea, donde los socios establecen, bueno, cuál va a ser el tipo societario que se va a adecuar, van a adoptar, donde se establece cómo va a ser el órgano de administración, cómo va a ser el órgano de gobierno, cómo va a ser el órgano de fiscalización, cuáles van a ser los derechos de los socios, o sea, donde se establece el funcionamiento orgánico, el tipo, el domicilio, ¿cómo se llama? El nombre de la sociedad, todo lo que de alguna manera, conforme establece el artículo 11 de la ley, donde establece todo lo que tiene que tener el instrumento constitutivo: el nombre, el domicilio, los órganos, los derechos de los socios, las causales de disolución y liquidación, la forma en que se va a disolver y liquidar, o sea, todo lo que refiera a la vida y la muerte de la sociedad. Eso es el estatuto. Entonces, en el acto constitutivo, primero tenés que resolver constituir la sociedad. En el estatuto, pero el segundo punto del estatuto es aprobar el estatuto, del acto constitutivo es aprobar el estatuto. La tercer ítem que tenés que resolver en el acto constitutivo es cómo se conforma el capital social, el patrimonio, originariamente el capital social de la sociedad, donde los socios dicen, bueno, yo voy a suscribir, si es una anónima, tantas acciones y voy a aportar tanto dinero de tal manera, o sea, la obligación de realizar los aportes. O sea que el tercer ítem es cómo se forma el capital social, o sea, y todo lo referido al capital social y por ende al patrimonio de la sociedad. Cuarto, la designación de las primeras autoridades, quienes van a ser los directores o los administradores, quienes van a ser el órgano de fiscalización, las personas que van a administrarla y controlar. Y bueno, quinto, si ustedes quieren poner la autorización a algún profesional para que realice todos los trámites ante los organismos para poder inscribir este acto constitutivo en el registro público. Pero si yo pregunto qué es el acto constitutivo, ustedes me tienen que decir: es el acto donde se resuelve constituir la sociedad, se aprueba el estatuto, se designa la autoridad y se conforma el capital social. Esta es la respuesta que tienen que darme ustedes de qué es el acto constitutivo. Ahí la segunda, cuando yo pregunto, voy a preguntarle, y bueno, ¿y cuándo nace la persona jurídica? Y ustedes me tienen que decir: la persona jurídica nace desde el acto constitutivo. Ahí nace la persona jurídica. ¿Y por qué nace ahí la persona jurídica? Le voy a preguntar a ustedes. Primero me van a decir: porque el Código Civil ya lo resolvió. Este nuevo Código Civil dice que la persona jurídica nace del acto constitutivo. Pero además la persona jurídica nace del acto constitutivo porque la relación sinalagmática de vínculo jurídico entre cada socio es entre cada socio y la persona jurídica que nació. Cuando una persona suscribe en el acto constitutivo tantas acciones, hace un contrato de suscripción de acciones en una anónima, y se compromete a aportar tanto dinero, tanto en especie, lo que sea, la relación de todo es con esa persona jurídica que nació, que parió en el acto constitutivo. Entonces, cuando pregunto por qué, cuándo nace la persona jurídica, me van a decir: nace en el acto constitutivo. ¿Y de dónde lo sacaron? Del Código Civil, y porque la relación sinalagmática de aporte de cada socio se hace entre el socio y la persona jurídica que nació en el acto constitutivo.
Eso es lo que ustedes me tienen que decir cuando yo pregunte por qué nace la persona. Entonces tenemos el acto constitutivo con la persona jurídica que nació. Entonces, ya sabemos que es acto constitutivo. Luego viene que es interconstitutivo, es el plazo que va desde el acto constitutivo hasta el plazo que va del acto constitutivo hasta la inscripción en el registro público. Eso es el interconstitutivo. Y entonces la tercera pregunta, cuando ustedes yo les hago esto, les voy a decir, bueno, y decime una cosa, ¿una sociedad puede desarrollar una actividad desde el acto constitutivo hasta que la inscribís en el registro público? ¿Lo puede hacer? ¿Se puede hacer eso, que funcione todavía? Y la ley de sociedades, y acá viene el problema de la sociedad en formación, el régimen de la sociedad en formación, que es muy común, porque a veces los trámites para constituir una sociedad se alongan y los clientes tienen apuro porque ya empezaron a pagar el alquiler del local, porque ya lo tienen armado, porque contrataron el personal y ustedes todavía no le terminaron de inscribir la sociedad en el registro público. Entonces el empresario, el tiempo es dinero, entonces no pueden estar esperando que ustedes le terminen la inscripción y quieren empezar a funcionar antes. Entonces la ley de sociedades regula para la sociedad, solamente para las sociedades anónimas, regula solamente para las sociedades anónimas el tema de la sociedad en formación. Y lo regula en dos artículos, el 183 y el 184. En realidad son dos artículos, el 183 y el 184, que están para regulan la sociedad en formación en las sociedades anónimas. Pero por interpretación extensiva, como el resto de los tipos societarios no tiene ninguna regulación en materia de sociedad de formación, se extiende la normativa del 183 y 184 al resto de los tipos societarios. O sea, también es aplicado a la SRL en formación, a la colectiva en formación, a la sociedad por acción en formación. Este régimen se extiende a todo el resto de los tipos societarios. ¿Y qué dice el 183 y 184? La filosofía, la finalidad del artículo 183, sobre todo, que establece el marco general, lo que dice es, a la ley no le gusta que la sociedad empiece a funcionar en el interconstitutivo. Esta es la esencia de los dos artículos. No me gusta que vos empieces a actuar hasta que no tengas la sociedad inscrita. Esta es la realidad, lo que surge, el metamensaje que tenés del 183 particularmente. Entonces, como no le gusta, lo restringe. Y te dices, los directores, o sea, estamos hablando de la anónima, pero pueden ser los gerentes en la SRL, los administradores en la colectiva, solo pueden obligar en el interconstitutivo, en ese periodo del acto constitutivo hasta la inscripción en el registro público, solo pueden realizar los actos necesarios para la constitución y los relativos al objeto social, al objeto, que hayan sido debidamente autorizados en el acto constitutivo. O sea que solamente dos cosas te permite hacer en el interconstitutivo el 183. Los actos necesarios para la Constitución. Luego te preguntás y decís, bueno, ¿y cuáles son los actos necesarios para la Constitución? Y acá los alumnos suelen caer en una trampa que a veces se les suele preguntar. Y un acto necesario para la Constitución. Por ejemplo, la sociedad es un negocio qué sé yo, de un maxi kiosco o una fábrica de alfajores. Y es un negocio necesario para la Constitución alquilar el local. Es un negocio necesario para la Constitución comprar una máquina para comprar alfajores. ¿Es un acto necesario para la Constitución contratar personal? No. Esos son actos necesarios para la empresa, pero no para la constitución de la sociedad. Los actos necesarios para la Constitución es pagarle al escribano o a la escribana, pagarle los sellados,
pagarle al abogado o a la abogada que te redacten el acto constitutivo y te hagan los trámites. Es muy acotado los actos necesarios para la Constitución, porque habla de la Constitución, no la organización de la empresa. Te dice la Constitución. Y luego te pone los relativos al objeto que estén autorizados en el acto constitutivo. O sea, que si vos querés, suponete, vos sabés que el trámite te va a llevar un tiempo hasta que lo inscribas en el registro público y el cliente o la cliente el cliente te pide que quiere alquilar el local, quiere comprar unas máquinas, quiere realizar una serie de actos que hacen a la empresa. Para protegerlo a tu cliente, tenés que autorizarlo en el acto constitutivo. O sea, tenés que ponerlo en el acto constitutivo. En ese acto constitutivo, donde vos resolviste constituir la sociedad, donde vos resolviste aprobar el estatuto, donde resolviste cómo se conforma y se integra el capital social, donde designaste las autoridades, agregás un punto más y decís, y además resuelven los socios alquilar un local en calle tal, y además resuelven comprar tales máquinas, lo tenés que poner en el acto constitutivo. Solamente los actos que están expresamente autorizados en el acto constitutivo relativo al objeto y los actos necesarios para la Constitución son los que la ley te autoriza para que vos realices en el interconstitutivo. Esto es lo primero, una pregunta usual. En el interconstitutivo, ¿qué es lo que te autoriza la ley? Y los actos necesarios para la Constitución y los que estén autorizados expresamente relativos al objeto. Esto es así. ¿Qué pasa con esos actos? En los actos, en esto, los necesarios para la Constitución y los relativos al objeto, los directores, los fundadores. ¿Quiénes son los fundadores? Los fundadores son todos los que firmaron el acto constitutivo. Todos los socios que firmaron el acto constitutivo se los llama socios fundadores. Y la sociedad de formación, fíjate vos que acá te está reconociendo el 183 que la sociedad de formación es persona jurídica, son solidaria e ilimitadamente responsables con la sociedad, solidaria y ilimitadamente la sociedad de formación, los directores y los fundadores por el cumplimiento de estos actos que celebraste en el interconstitutivo. Ahora, una vez que la inscribiste a la sociedad, desaparece la solidaridad y la responsabilidad es solamente de la sociedad inscrita. Ya quedan liberados los fundadores. O sea que los fundadores y los directores son solidarios ilimitadamente por un periodo de tiempo, por el interconstitutivo. Una vez que vos la inscribiste, dejaste de ser, suponete que el incumplimiento se devengara después que la sociedad está inscrita. ¿Podés reclamárselo a los fundadores y a los directores de la sociedad? No, no se lo podés, porque solamente responden por los incumplimientos en ese devengado en el periodo de tiempo que vos estás haciendo el trámite. Una vez que lo inscribiste, si el incumplimiento deviene a posteriori, no podés demandárselo porque son actos que estaban autorizados expresamente en el acto constitutivo. O sea, pregunta de examen, ¿qué actos se pueden realizar en el interconstitutivo? Los necesarios para la Constitución y los que estén autorizados en el acto constitutivo. Punto. ¿Cómo es el régimen de responsabilidad? Solidario ilimitadamente de todo hasta la inscripción. En la inscripción desaparece toda responsabilidad. Ahora, puede acontecer que es lo que generalmente se van a encontrar en la profesión, puede acontecer que se realicen actos que no sean necesarios para la Constitución y no sean actos que estén autorizados en el acto constitutivo. Y entonces, en ese caso, el código establece que la responsabilidad es solidaria e ilimitada de los directores que lo hubieran y fundadores que lo hubieran contraído y consentido, eh, pero no la sociedad de información. O sea,
el acto no se imputa a la sociedad de formación, si no se le imputa a la sociedad. Fíjate vos que no se atribuye el acto a la sociedad, sino que el acto se atribuye a los directores que lo hubieran realizado y a los directores y fundadores que lo hubieran consentido. A eso son responsables solidaria e ilimitadamente. Entonces, pregunta, si tenés un acto no autorizado en el acto constitutivo, y se incumplió, compramos un inmueble, no se pagó el saldo de precio. El inmueble fue comprado en el interconstitutivo, pero no estaba autorizado a poderlo realizar los administradores. ¿A quién podés demandar? ¿Podés demandar a la Ciudad de Formación? No, no la podés demandar. Al único que podés demandar es al que te firmó el contrato, a los fundadores que consintieron, si lo probás, etcétera, pero no a la sociedad de información. La sociedad no queda obligada, no tiene legitimación para poder obligar a la sociedad. Los únicos responsables son los que lo realizaron y los que lo consintieron. Directores y fundadores que lo realizaron y consintieron. Nadie más. Del segundo supuesto. Primero, lo necesario para la Constitución y lo autorizado en el acto constitutivo. Los segundos son cualquier acto que no sea de los otros. Cualquier acto que no sea de los otros, la responsabilidad es de los que lo contrajeron. Eso es el principio del 133, del cual surge claramente que la ley no quiere que haya, te está disuadiendo, pues te está diciendo, mira, si no son autorizados y lo hace, la sociedad no queda obligada y la responsabilidad es solidaria tuya. Es tuya la responsabilidad, del que lo hizo y del que lo consintió. Y luego tenés el 184, que trata de morigerar un poco la dureza del 183. Y el 184 dice, una vez que lo inscribiste en el acto, al acto constitutivo, la tenés a la sociedad inscrita en el registro público, la sociedad, perdón, los administradores, los directores de la sociedad, dentro de los 3 meses que la sociedad se inscribió, pero no importa, dentro de un plazo que la sociedad se inscribió, pueden aceptar, pueden decir, este inmueble que compraron los directores en el interconstitutivo que no estaban autorizados, lo vamos a aceptar. La sociedad quiere que quede obligada y vamos a adquirir, vamos a registrar ese inmueble comprado a nombre de la sociedad. Lo asumimos como propio. Fíjense que, primera cuestión que hay que mirar del 184, segundo párrafo. Lo que deciden es el órgano de administración, no es el órgano de gobierno, no son los socios. Los administradores de la sociedad, después de que está inscrita, dicen, lo vamos a asumir, lo asumimos. La sociedad va a quedar también obligada al pago del saldo del precio y aceptamos que este inmueble sea de la sociedad. O sea que la decisión de asumirlo como obligación de la sociedad es del directorio, es del órgano de administración. Eso es el que lo decide. Pero el órgano de administración, de manera inmediata, tiene que hacérselo saber a una asamblea, a los socios. Y le tiene que decir, mira, socios, nosotros asumimos en la compra de este inmueble y todo lo demás. Y los socios por asamblea podrían desaprobar lo que hicieron los directores, pero ya la obligación de la sociedad es irrevocable. Lo que sí es que los directores que aprobaron y asumieron esa obligación, si los accionistas no te lo aprueban, son responsables por daños y perjuicios si la sociedad tuviere algún perjuicio por el acto que hicieron. Entonces, el fundamento es, vos tenés un acto que no estaba autorizado para realizar en el interconstitutivo, no se le imputa ni se le atribuye a la sociedad. Los directores de la sociedad, después de inscripta, la pueden asumir y ya es una obligación de la sociedad. Pero los directores ya es de la sociedad, pero tienen que hacérselo saber a los socios, a los accionistas. Los accionistas dicen, mira, estuviste mal, eso genera un perjuicio, la sociedad sigue obligada, porque ya la decisión del director es un acto de administración, es como si hubieran firmado un pagaré, ya es de la sociedad, pero van a responder por daños y perjuicios por la decisión que tomaron. Van a responder por daños y perjuicios por la decisión que tomaron.
Pero lo raro de todo este artículo 184, segundo párrafo, lo estrambótico de todo esto, es que los directores que realizaron el acto y los fundadores que lo consintieron al acto que se realizó en el interconstitutivo, ese acto no autorizado, de por vida van a seguir respondiendo solidaria e ilimitadamente por el incumplimiento de esas obligaciones. O sea que, asumido el acto por el directorio, frente al tercero, que la sociedad queda obligada, van a estar ahí respondiendo la sociedad, porque el directorio de la sociedad lo asumió, después descripta, pero van a además seguir respondiendo los solidarios ilimitadamente, nunca se van a despegar, nunca van a quedar liberados los directores que lo realizaron en el interconstitutivo y los fundadores y directores que lo consintieron. Entonces, este es el sistema del 183 y 184, ¿no? O sea, solamente pueden realizar actos necesarios y los que están autorizados. Si realizan actos no autorizados, responden los que lo realizaron y los que los consintieron. La sociedad puede, después de escrita, asumirlo, pero igual los señores que lo realizaron en el interconstitutivo siguen de por vida respondiendo solidaria y limitadamente por el incumplimiento de esa obligación que asumieron ante eso. Este es el sistema Profe, de sociedad en formación. ¿Tiene alguna duda de esto? sí, le hago una consulta. Sí, Esta penalidad del último renglón del 184, ¿se aplica por más que no se haya rechazado en asamblea la decisión? claro, porque está bien tu pregunta, es buscarle una vuelta más al gato, digamos, pero sí, porque te explico por qué. Porque la ley considera el acto de asumir eh, la obligación, porque en realidad esta obligación que se asumió en el interconstitutivo no es una obligación de la sociedad. Lo que la ley te está diciendo, vos, representante de la sociedad, directorio, ponele el presidente del directorio y todos los directores, si vos querés, no tienen la legitimación, la representación, la competencia para poder obligar a la sociedad. La sociedad vos no la podés obligar. Esa persona jurídica que nació en el acto constitutivo solamente la podés obligar en actos que están autorizados en el acto constitutivo y necesarios para la Constitución. No, no la podés obligar. La sociedad no tiene legitimación para obligarla. Si vos celebraste algún contrato aún a nombre de la sociedad no queda enganchada. Es una obligación tuya personal que la realizaste. Esto es lo que la ley te está diciendo. Primera cuestión. Ya la sociedad no está obligada. Es un acto de los directores que la hicieron y de los que la consintieron. Esos son los obligados. Acuérdense siempre la palabra imputación. En el derecho societario, imputar, atribuir, es tan importante como en el derecho penal la imputación. O sea, la sociedad no está obligada. Es una obligación de todos estos señores o señora que la realizan. Esto es la primera cuestión. Y luego que la asunción, después que la inscribiste a la sociedad, el acto que el directorio la asume, es un acto de administración. Pues fíjate que yo le vengo enseñando, a través de la teoría del órgano, que la competencia, cada órgano no es superior a otro. La asamblea no es superior al directorio, ni los síndicos son superiores a la asamblea. Cada uno tiene competencia distinta y deben actuar dentro de su competencia. Y el acto de asumir como obligar a la sociedad por ese acto realizado en el interconstitutivo por los directores, que en realidad es un acto de los directores, que la sociedad lo pueda asumir, la ley lo considera un acto de administración. Entonces, que la asamblea después lo desapruebe y le diga, bueno, o no se haga la asamblea, ponele, no quita ni pone. O sea, los directores, peor todavía, porque si no convocan a la sociedad, están en una situación de mayor responsabilidad personal
de los directores, por no el día de mañana los accionistas incluso le podrían llegar a hacer mayores planteos de responsabilidad, pero ya la sociedad quedó obligada. La decisión de obligarla a la sociedad es del directorio. El directorio dijo, vamos a asumir el boleto de compraventa que firmaron los directores en el interconstitutivo y ¡sac! Esto es como si el presidente del directorio firmó un pagaré, firmó un contrato de compraventa de un inmueble, ya está. Quedó obligada la sociedad. Ahí no hay más discusión sobre el tema. Y si no convocó la asamblea, bueno, el día de mañana, cuando se enteren los accionistas, en algún momento le harán una acción de... Pero no tiene nada que ver, la sociedad ya está obligada. Esto es como, cuando el directorio la asumió, la asumió. Punto. No hay tutía. No sé si quedó claro. Que no la convoquen y bueno, será una responsabilidad si hay perjuicio para los directores. Pero no afecta a que la sociedad quede desobligada. Una vez que el directorio dijo, esto es mío, se terminó. O ¿Alguna sea otra que, duda? o sea que la responsabilidad ilimitada por los actos autorizados o constitutivos muere con la inscripción. La responsabilidad no te escuché. ¿Cómo? La responsabilidad ilimitada Sí, por los actos constitutivos o autorizados mueren con la inscripción y pasan a la sociedad. exactamente. Así es. Exactamente. La responsabilidad solidaria y limitada de los actos necesarios para la Constitución y los actos autorizados muere con la inscripción. Una vez que la inscribiste, chau Pinela, es responsable. Ahí te liberás. Eso son lo único que podés hacer. La ley te dice, mira, lo único que podés hacer son lo que autorizaste. Por eso los buenos abogados de eso, o abogadas, que asesoran bien y leen la ley de sociedades, siempre le preguntan a un cliente, che, ¿vos vas a hacer algún acto ahora en el Inter mientras yo hago los trámites? Vos le tenés que preguntar. Como el médico, cuando uno va al médico, el médico a uno le pregunta, ¿qué te duele? ¿Dónde te duele? ¿Cómo te duele? O sea, bueno, esto es lo mismo. Che, mira, ¿vos vas a hacer algún acto? Porque normalmente, ¿qué es lo que acontece en la práctica societaria? Pero si tal, el menor dice, che, me constituye una SRL, me constituye una anónima, voy a agarrar el modelo, le pone, tráeme los nombres, qué sé yo, le hace el trámite y lo cobramos. No es un buen trabajo societarista eso, es un mal trabajo. Esto es como si uno va al médico y dice, me duele la cabeza, toma una aspirina. Es lo mismo, no es así. O sea, uno dice, che, la pregunta es, che, decime, ¿vos vas a hacer algún acto en el interconstitutivo? Y sí, voy a hacer un acto en el interconstitutivo. ¿Y qué va a hacer? Tal cosa, y se lo pone en el acto constitutivo y lo protegés. Si no, lo dejaste enganchado de por vida hasta que el contrato se cumpla. Y bueno, si se cumple no hay problema, perfecto. Pero si llega a haber un problema en el cumplimiento, lo dejaste enganchado, ponete que eso, la construcción de un edificio. Eh, es un acto que no está, empezaste a construir el edificio en el interconstitutivo y le hiciste perder la responsabilidad limitada de las que te da la sociedad anónima. O sea, te está pagando para hacer una anónima, para no tener obligaciones con sus propiedades personales y vos no lo estás protegiendo bien. O sea que por eso es muy importante saber cómo es este régimen. El autorizado lo puede hacer y lo escribiste y muere, se terminó. Está bien tu metáfora, ahí muere la responsabilidad. Ahora, los otros, seguí obligado, si no, seguí obligado de por vida, aunque la sociedad lo asuma. Independientemente que el directorio que lo asumió, que después convoque que la asamblea lo apruebe, no lo apruebe y todo lo demás, eso será eventualmente un problema de responsabilidad de los directores, si hubiere responsabilidad, pero la obligación frente al tercero, una vez que lo asumió la sociedad, va a ser de la sociedad, porque lo asumió el directorio de la sociedad, y de los directores que la realizaron durante la contrajeron en el interconstitutivo y los accionistas fundadores que la consintieron. O sea que tenés tres obligados: la sociedad, los directores que la contrajeron o consintieron y los fundadores que la consintieron. ¿Alguna duda del 183, 184? Bueno. Eh,
vamos a ver otro tema. A ver si tenemos, para no meterme en un tema tan complejo. Vamos a ver en un tema que a mí me que es bastante práctico. Y yo tengo largas discusiones con los colegas jóvenes que trabajan en el estudio, porque a mí no me termina de convencer, pero por ahí ustedes tienen una visión similar a los colegas, que es la de la sección cuarta. Vamos a ver el tema famoso, que esto es una novedad que se incorporó ahora con la reforma del Código Civil, lo que se llama la sección cuarta. La sección cuarta, en realidad, ¿cuál era el problema? Esto era una discusión que venía desde hace mucho tiempo y a la ley de sociedades, a la original, la ley de sociedades original era una ley muy rígida, una ley del año 72, 73, o sea, muy rígida en todo lo que tenía que ver con la tipicidad y la regularidad. O sea, si vos no adoptabas uno de los tipos previstos en la ley o no inscribías la sociedad en el registro público, se conformaba lo que se llamaban sociedades irregulares y de hecho. Te digo este término de sociedades irregulares y de hecho, porque en realidad no existe más el término sociedad irregular y de hecho, pero ustedes en la práctica profesional se van a encontrar que le digan, ah, claro, es una sociedad irregular o de hecho. O sea, la ley, desde el punto de vista del derecho positivo, no habla más de sociedad irregular y de hecho. El viejo, anteriormente a la última reforma, la ley regulaba las sociedades irregulares y de hecho. Consideraba la sociedad de hecho, la que no tenía ningún tipo de instrumentación, era de hecho, no había papelito. Y la sociedad irregular la consideraban la que había adecuado un tipo previsto en la ley pero que no se había inscrito en el registro público, ¿no? O sea, la irregular había adoptado un tipo, pero no la había inscrito, te quedaste en el camino. Y la de hecho era la que no tenía ningún papel y ahí había toda una discusión si podía tener algún papelito precario, pero bueno, son discusiones que no tienen interés. O sea, eso era la sociedad de hecho irregular. El régimen de la sociedad de hecho irregular era tremendo, porque la responsabilidad era por todas obligaciones solidaria y limitada, todo lo que los socios firmaran entre ellos no tenía ninguna oponibilidad, era uno de los regímenes del derecho comparado mundial más duro que había para las sociedades irregulares y de hecho. Tanto se criticó este tema de la sociedad irregular y de hecho y de la tipicidad como un elemento que si vos no tenías un vicio en el tipo, en la tipicidad, la sociedad era nula, en nulidad absoluta, era toda una serie de cosas muy duras y todo lo demás. A nadie le gustaba, todo el mundo lo criticaba y todo el mundo miraba dos regímenes como siempre, ahora ya no, las generaciones nuevas miran a Estados Unidos, pero en su momento, de mi generación para arriba, se miraba a Europa, fundamentalmente en el derecho societario, se miraba a los italianos. Y uno miraba a Italia, e Italia tenía un régimen de que cuando vos tenías un vicio formal, eso te mandaban a lo que ellos llaman la sociedad simple que era un concepto genérico. Cualquier vicio que tuviera una sociedad se regulaba por un régimen que ya estaba establecido, que era la sociedad simple. Lo mismo tenía algo parecido el código suizo de las obligaciones, los suizos tenían un sistema más o menos parecido, o sea, y acá se jorobó mucho, y bueno, en la última reforma de la ley de sociedades creó, sin darle nombre, no habla de nombre, habla de sección cuarta, no habla de sociedad de hecho irregular. Obviamente comprende las sociedades de hecho y las irregulares de la ley antes de la reforma, que la sociedad que no tiene instrumentación se va a regular si tenés una sociedad que tiene objeto, tiene aporte, tiene participación en los beneficios y pérdidas, es sociedad, que tiene cara de perro, cola de perro, cuatro patas, ladra, es sociedad.
y aunque no tenga ningún instrumento. Ahora, ¿por qué la vas a regular? Por la sección cuarta. Si tenés una sociedad que adoptaste un tipo previsto en la ley, pero nunca la inscribiste en el registro público, también es lo que antes se llamaba sociedad irregular y se va a regular por la sección cuarta. El artículo 21, a mi criterio con agudamente correcto, dice: la sociedad que no se constituya con sujeción a los tipos del capítulo 2, o sea, que son los distintos tipos que permite la ley, o que omitan requisitos esenciales, o que incumpla con la formalidad exigida por esta ley, se rigen por lo dispuesto en esta sección. Fíjate vos que la ley te dice, acá es prácticamente un concepto residual. Toda sociedad que es atípica, o sea que no adecuó ninguno de los tipos previstos por la ley, no tiene tipo, pero es sociedad porque tiene todos los elementos de sociedad, es sección cuarta. Pero la última parte te dice, o que incumpla con la formalidad exigida por la ley, cualquier formalidad, no la inscribiste en el registro público, también va a la sección cuarta. Y también pone otra cosa, omita requisitos esenciales. Este tema de la omisión de los requisitos esenciales me obliga a anticiparle algo que lo vamos a ver la clase que viene, mañana, el miércoles, digo bien, perdón, hoy es miércoles, mañana, lo vamos a ver mañana, que es cuál es la lógica que a mí me enseñaron y que yo les voy a enseñar a ustedes de estudiar el derecho societario. En general, no todo el mundo lo estudia de la misma manera. Quizás yo tengo una formación muy academicista, muy clásica, pero a nosotros nos enseñaron siempre que la sociedad es un acto jurídico. Entonces, como todo acto jurídico, la teoría del acto jurídico tiene elementos generales, que lo va a encontrar en un contrato de locación, que lo va a encontrar en un contrato de compraventa, que lo va a encontrar en un contrato de fideicomiso. Todo acto jurídico tiene elementos que conforman el acto jurídico, que son las partes, sujeto, objeto, cuál es el objeto del contrato, del acto jurídico, forma y causa-fin, o sea, el fin práctico que vos perseguís por celebrar el acto jurídico, o sea, sujeto, objeto, causa y forma. Esto no se lo olviden nunca en la vida. A mí me sirvió para entender el derecho administrativo, el acto procesal. Cuando tenés un problema de nulidad en un acta de una audiencia, de una asamblea, en una audiencia, en un proceso, siempre sujeto, objeto, causa y forma es como una brújula que nunca te va a equivocar. Yo gané muchos juicios y gran parte por saber una cosa tan estúpida y tan importante como sujeto, objeto, causa y forma. Son los elementos de todo acto jurídico. ¿Por qué uno hace sujeto, objeto, causa y forma? Porque vos podés analizar cuando tenés un problema en un acto jurídico, si el vicio es del sujeto, del consentimiento, de la capacidad, es del objeto, el objeto es ilícito, es imposible, es de la causa, el fin práctico se buscaba, o es de la forma. O sea, esos son los requisitos esenciales de todo acto jurídico. Si la sociedad es un acto jurídico, bueno, tiene requisitos propios de las partes. Para ser parte tenés que tener capacidad de hecho. O sea, puede un menor ser socio de una sociedad con responsabilidad ilimitada. O sea, bueno, tenés que tener determinada capacidad para poder obrar, la capacidad de hecho. El objeto tiene que ser posible, no puede ser prohibido, no puede ser ilícito. La causa fin, bueno, tiene que haber la causa fin propia de cada contrato, si no, no va a ser un contrato de sociedad, o sea, será a lo mejor otra cosa, pero no, o si la causa fin es ilícita, aunque lo utilizaste a la sociedad para lavar dinero, y bueno, a lo mejor la actividad que hiciste era lícita porque realizaste operaciones correctas, pero la causa fin utilizaste la sociedad para violar la ley.
o forma, tenés un vicio formal. Y después tenés, además de los requisitos generales que tenés en todos los contratos, tenés los requisitos especiales del tipo societario. Pues todo acto jurídico tiene los elementos generales y los elementos específicos. El contrato de locación tiene determinados elementos propios del contrato de locación, el contrato de compraventa y el contrato de sociedad tiene también sus elementos propios. Participar en beneficios y pérdidas, tiene que tener plazo, o sea, tiene que tener distintos supuestos propios del contrato, tiene que ser persona jurídica, bueno, tiene que tener determinados requisitos propios. Acá la ley, el artículo 21, te dice claramente cualquier vicio en un elemento esencial. O sea que te está diciendo, si tenés vicio en los elementos generales o tenés vicio en los elementos especiales que no tengan alguna sanción específica, la metés en la sección cuarta. O sea que la sección cuarta va, sociedad típica, que no sea de ningún tipo. Sociedad que tenga requisitos en cualquier vicio esencial, sea general o especial. O sociedad que tenga cualquier vicio de forma, va a la sección cuarta. O sea, la vieja ley te armaba un bodrio, porque si eran requisitos esenciales tipificantes del tipo, era nulo en nulidad absoluta, los otros eran de nulidad relativa, otros vicios de forma era sociedad irregular, era toda una... Enseñar toda la problemática societaria era complejísima porque, volvemos al principio, la sociedad tiene varias cuestiones formales, lo de forma del propio instrumento, lo de forma de la tipicidad y lo de forma de la regularidad. O sea, que entonces algunos de estos vicios generaban nulidades, otros vicios generaban inoponibilidades, como es la irregularidad y en la sociedad típica. Acá te dijo, muchachos, cualquier vicio de forma, cualquier vicio en requisito esencial, todo eso va al concepto de sociedad general de la sección cuarta. Entonces, si yo pregunto, ¿qué va a la sección cuarta? Usted me tiene que decir, mire, cualquier vicio de forma, cualquier vicio en requisito esencial, cualquier vicio en la sociedad típica, en la típica, vicio de requisitos tipificantes, cualquier vicio de forma, todo va a la sección cuarta. O sea, este es el concepto residual. Todo lo que tenga un vicio de forma o de un requisito esencial o un requisito del tipo va a la sección cuarta. Esta es la primera cuestión que tiene que quedar. ¿Y cómo es el régimen de la sección cuarta? El régimen de la sección cuarta establece, respecto del contrato, es oponible entre los socios. O sea que lo que se pactó entre los socios es oponible. Vos te comprometiste a aportar tantos pesos, es oponible. Te pueden exigir judicialmente con el contrato, con lo firmaste, y si vos te comprometiste a poner tantos pesos, tenés que poner. Fíjate vos que en el viejo, antes de la reforma, el contrato era inoponible entre los socios. Si vos tenías un contrato que decía que tenía que aportar algo, en una sociedad de hecho irregular no podías exigir el cumplimiento. Ahora sí, o sea, el contrato es oponible entre los socios. Si tenés que hacer aporte, suponete que pactaste que la representación la tiene un determinado socio o socia, es el que va a tener la representación. Si después viola eso, una cosa es entre socios y otra es frente a tercero. Frente a los socios, el contrato es plenamente oponible. Primera cuestión, y que esto es lo que tiene que tener claro y anotarlo. Contrato de la sección cuarta, el contrato social es oponible entre los socios. A. B. Frente a tercero, solamente resulta oponible el contrato si se prueba que estos efectivamente lo conocían al momento que se contrajo la obligación. Fíjate que acá, para hacerlo oponible a este contrato, tenés que hacerlo conocer al momento que celebraste la obligación, le tenés que ponerle como un anexo, por ejemplo. Esto es lo que hacen los colegas jóvenes de mi estudio. Colegas jóvenes de mi estudio, cuando a ellos les gusta la sección cuarta, qué sé yo, por eso. Después vemos si conviene o no conviene.
Pero yo una objeción es que vos cada vez que haces un contrato con un tercero, tenés que agregar como un anexo el contrato de la sección cuarta, porque tenés que hacerle saber que el que te está obligando es fulano y que además la responsabilidad, suponete que vos, el régimen de responsabilidades, todo, vos le querés ponerlo pactado, se lo tenés que hacer conocer al momento de la celebración del contrato que se está celebrando. Ahora, todas las cláusulas relativas, el principio general de un contrato de la sección cuarta frente a terceros que no se lo hiciste conocer, son inoponibles. Esto es lo que a mí no me gusta. Es decir, que el principio general en materia de sección cuarta es que cualquier socio tiene la representación de la sociedad. Cualquiera representa a la sociedad, independientemente que el contrato diga que la representación la tenga Juan o Juana. La representación la tienen todos, porque la ley protege a los terceros. Como un contrato que no está escrito en ningún lado, la ley dice el principio general en tutela de los terceros de que cualquiera representa a la sociedad, salvo que vos me hagas conocer el contrato en el momento de la obligación y me digas, mira, solamente Juana tiene la representación, Juan no la tiene porque acá el contrato lo dice, pero se lo hiciste tenés que saber en ese momento, efectivamente, o sea que tiene que ser parte del contrato que vos estás celebrando. O sea, está hablando de conocimiento efectivo, fíjate que el artículo 22 habla bien conocimiento efectivo. En cambio, principio general, a mí no me gusta esto, y esta es la mayor crítica que yo le hago a los colegas del estudio. A mí me ha tocado casos. Está bien, ahora el nuevo sistema penal, más allá de las críticas que le hagan en los diarios, es un sistema mucho más punitivo y sobre todo para los delitos de contenido patrimonial realmente se investigan mucho más y las situaciones son más duras. Pero en mi época los contratos, los delitos de contenido patrimonial, generalmente la justicia penal no los investigaba y no les llevaba el apunte. Entonces, por ejemplo, ¿qué me pasó a mí? Yo tenía una sociedad de hecho irregular. Era un socio era solvente, se pelea, un socio era solvente y otro socio era insolvente. Y el socio insolvente empieza a fabricar pagaré por $1 millón, $2 millones, obligaciones, revolea pagaré o cheque, pero pagaré por todos lados. Y yo, el socio que es solvente responde solidaria e ilimitadamente, antiguamente, ahora vamos a ver cómo el régimen, pero sigue respondiendo. Entonces, el socio insolvente siempre tiene, está bien, comete un delito, pero hasta que lo condenen con el delito, ya a la sociedad la ejecutaron y al socio lo ejecutaron 20 veces, cualquiera tiene la representación independientemente de lo que se parte. O sea, el contrato no es oponible a tercero en cuanto a la representación como principio general, lo que es lógico. Si no lo escribiste, todos tienen la representación. Y en una pelea, vos podés, o algún socio pícaro puede celebrar contratos con tercero y la sociedad queda obligada. Este es el problema que a mí no me gusta la sección cuarta. Entonces, segunda pregunta, la representación de la sociedad. ¿Quién la tiene? Y frente al tercero la tienen todos. O sea, internamente sí, la tiene solamente el que está pactado. Y si algún otro celebra obligaciones violando el contrato, le podemos hacer responsabilidad civil, penal, toda la que vos quieras. Pero frente al tercero, el contrato es inoponible. Cualquiera representa a la sociedad. Esto es un tema que me interesa. Otra cosa que también es importante que la sociedad de la sección cuarta puede ser titular de bienes registrables. Esto antes no podían ser titular de bienes registrables. O sea, la sociedad de la sección cuarta puede ser dueña de un inmueble, puede ser dueña de un auto, puede ser dueña de un avión, puede ser dueña de una embarcación. Ahora, para adquirirlo, la ley en el artículo 23, tercer párrafo, establece una serie de requisitos. Ante el registro donde vos querés inscribir el inmueble a nombre de la sociedad de la sección cuarta,
tenés que acreditar con el instrumento, todo tenés que hacerlo por escritura pública, tenés que acreditar que constituiste la sociedad, tenés que acreditar que la decisión de comprar el inmueble a nombre de la sociedad, de ponerlo a nombre de la sociedad, debes hacer saber cuál es la proporción que tiene cada socio en la sociedad. O sea que tenés, por escritura pública tenés que acreditar que la sociedad existe, tenés que acreditar que autorizás a que se compre el inmueble a nombre de la sociedad, o el inmueble, o el coche, o lo que sea, y además, obviamente, debe surgir de esto la participación que tiene cada socio en la sociedad. O sea que tenés que hacer, además de la escritura de transferencia, tenés que hacer una escritura donde acredita la existencia de la sociedad, la participación que tiene cada socio en la sociedad, y además tenés que la decisión de que poner de comprar el inmueble a nombre de la sociedad. Esto es otra pregunta que se suele hacer. ¿Puede una sociedad de acción cuarta comprar un bien registrable? Sí, puede. Pero, ¿qué tiene que cumplir? ¿Cómo lo puede hacer? Y ahí tiene que hacer una escritura con esto, con esto, con esto. Luego, la ley establece cómo se prueba una sociedad de la sección cuarta. Cualquier medio de prueba. La podés probar ya sea entre socios o un tercero o frente a tercero por cualquier medio de prueba. O sea, hay libertad en la probatoria en materia de la existencia de los socios. Y luego viene, ¿cómo es la responsabilidad de los socios por las obligaciones con tercero en la sección cuarta? ¿Cómo responden los socios frente a tercero en la sección cuarta? De manera simplemente mancomunada. ¿Qué quiere decir simplemente mancomunada? Por partes iguales. El principio general es que los socios de una sociedad de la sección cuarta responden frente a los terceros como principio general por partes iguales de la obligación. Tenés 4 socios, la deuda es de 1.000 pesos y bueno, será 250 pesos cada uno. O sea, este es el principio general, de manera ilimitada, o sea, de manera ilimitada, pero solidariamente responden los socios de manera simplemente mancomunada. Ilimitada, ¿por qué? Porque responden por los 250 pesos, responden con su patrimonio personal, pero de manera simplemente mancomunada. Pregunta, ¿cómo el principio general de responsabilidad de los socios por deuda en la sociedad de la sección cuarta? Simplemente mancomunada. ¿Qué quiere decir simplemente mancomunada? Partes iguales. Dame un ejemplo. 4 socios, respondemos por 1.000 pesos, 250 pesos cada uno. O sea, eso es lo que, y esto es fundamental. O sea que esta es otra cosa que tampoco me convence mucho de la sección cuarta. Si bien no es responsabilidad solidaria, pero es ilimitada. O sea, si la deuda es de $1.000.000, tenés 2 socios, tenés $500.000 socios cada uno. O sea, no tenés el paraguas protector de la SRL o la anónima. ¿Cuál es el problema de por qué los colegas jóvenes de mi estudio les gusta la sección cuarta? Porque tributariamente son mejores y pagan menos impuesto a las ganancias. Pero yo prefiero pagar un poco más de impuesto a la ganancia, lo tomo como un seguro y tengo la responsabilidad limitada. El día de mañana me va mal, el gobierno abra las importaciones y empiezan a entrar productos chinos, etcétera, como ya pasó en otra época. A mí me obligan a pagar un montón de impuestos, etcétera. No puedo competir y me mandan a la quiebra. Y me mandan a la quiebra y yo termino, la sociedad va a la quiebra y termino respondiendo por partes iguales, pero con mi patrimonio personal termino respondiendo por las deudas de la sociedad. Prefiero pagar un poco más de impuesto a las ganancias. Ahora, la ley establece tres excepciones al principio de la responsabilidad simplemente mancomunada. 3 excepciones que en realidad son obvias. Una, si pusiste en el contrato social de la sección cuarta que la responsabilidad va a ser solidaria y limitada. Si lo pusiste en el contrato, y bueno, va a haber responsabilidad solidaria ilimitada. Si lo pactaste.
Segundo, si en la obligación que constituiste, te constituiste como fiador solidario ilimitado. Ya, además, te asumís la obligación de manera solidaria y bueno, sos un codeudor o un fiador solidario y por lo tanto va a responder de manera solidaria. Obvio. Si lo pactaste la solidaridad en el contrato, hay responsabilidad solidaria. Si te constituiste en esa obligación como codeudor solidario, y va a responder como codeudor solidario porque te constituiste como codeudor o fiador solidario. Y el tercer supuesto, si adoptaste un tipo previsto en el cual en el tipo ibas a responder de manera solidaria, por ejemplo, adoptaste el tipo colectiva, en la sociedad colectiva todos los socios responden solidaria, ilimitadamente. Bueno, si el tipo que vos adoptaste, el traje que te pusiste, dice que va a responder solidariamente, todos o algunos de los socios, ellos van a responder solidariamente, porque el tipo, el contrato, ya confesaste que iba a responder de manera solidaria. Estas son las excepciones. Entonces yo te pregunto, como el principio general, simplemente mancomunado. ¿Cuáles serían las excepciones? Y si tenés solidaridad en el contrato, solidaridad en el tipo que adoptaste pero que no inscribiste, o te constituiste como codeudor solidario. O sea, serían las excepciones que son casi de perogrullo, digamos, son obvias. Luego la ley establece, ya sabemos cuáles son las sociedades de la sección cuarta, cómo el régimen de deuda de la sección cuarta, cómo pueden adquirir bienes registrables. La sección cuarta, la ley establece ahora en el artículo 25, un artículo que en general la doctrina moderna, más joven, que le gusta escribir y publicar mucho y muy rápido, no lo explica muy bien. La ley en el artículo 25 establece dos supuestos lógicos que son el supuesto de sociedad con plazo de la sección cuarta, con plazo, y sociedad sin plazo. El primer caso que aborda el artículo 25 es el de la sociedad con plazo. ¿Cuál es el principio que surge del artículo 25? ¿Cuál es el metamensaje, la finalidad, lo ontológico, digamos, la finalidad del artículo? Y la finalidad del artículo es que a la ley mucho la sección cuarta no le gusta. La trata bastante benévolamente, porque el contrato es oponible entre los socios, si se lo hiciste conocer, la dejá que pueda ser titular de bienes registrables. La verdad que el título es inmensamente más benévolo que el anterior e incluso el que el de otras legislaciones del derecho comparado, incluso la ley uruguaya y todo. Nosotros, la sección cuarta es más benévolo, pero así todo a la ley mucho no le gusta la sección cuarta. Y como no le gusta mucho la sección cuarta, establece mecanismos para subsanar esta situación, que es una situación que mucho no le gusta. Entonces establece en el 25 mecanismos para facilitar la subsanación. Fíjate vos que la palabra subsanación viene casi de sanación. Es como que la ve como que es algo medio enfermo, algo medio patológico, digamos. Vamos a subsanarlo, vamos a arreglarlo. Esto es una sociedad desarreglada. Esto es una sociedad no muy arreglada. Vamos a subsanar, vamos a sanar. Entonces la ley establece mecanismos donde facilita la sanación, la subsanación de esta sección cuarta. Incluso establece cosas interesantísimas, digamos, que en otro momento, cuando yo estudiaba, incluso está publicado, mi viejo maestro, le hubiera resultado impensable lo que dice este artículo 25. Pero vamos a ver lo que dice. Dice, primero tenés sociedad de la sección cuarta con plazo. O sea que, en principio, si fijaste 10 años, 20 años, 15 años, no 29 años, el plazo es oponible entre los socios, pero tenés que aguantar. No podés pedir la disolución de una sociedad de la sección cuarta con plazo, porque el contrato es oponible entre los socios, y si tiene plazo, es oponible entre los socios y te la tenés que comer, tenés que aguantar. Pero le admite que cualquier socio puede pedir que la sociedad adopte alguno de los tipos previstos en la ley y se regularice, se inscriba en el registro público. Cualquiera lo puede pedir.
O sea, y en ese caso, la ley dice, cualquier socio puede pedirla y tiene que tener el acuerdo unánime, para poderla... no. El tema, acá una alumna me pregunta el tema del plazo, si tiene algún límite del plazo y todo. No, la ley no dice nada. Esto también es otra discusión vieja también, cuál es el límite. Y bueno, normalmente la doctrina y la jurisprudencia dice que el plazo máximo de una sociedad es el plazo máximo de vida de una persona, que son 99 años. Hoy ya 99, cada vez llegan más algunos a las 100, o sea, pero de cualquier manera, en general se acepta 99 años. Pero dice cualquiera, la ley no dice nada, no establece el plazo. Pero los organismos de control no te aceptan más de 99. Vos tenés un plazo, si tenés plazo fijado, tenés que respetarlo. Pero la ley te dice, cualquiera puede subsanar, puede curar esta situación patológica y puede convocar una reunión para decir, mira, yo quiero adoptar un tipo, quiero regularizarla y todo, y tiene que tener eh, acuerdo unánime de todos los socios. Alguno puede decirle, mira, yo no estoy de acuerdo, y ahí se arruinó todo, no se ponen de acuerdo, y ya sea en el tipo societario, en las cláusulas o en regularizar, en subsanar los vicios formales que tenga la sociedad. Entonces, en ese caso, la ley establece algo rarísimo en el primer párrafo del artículo 25. Te permite que puedas ir al juez, recurrir, el que la quiso, dijo, mire juez, yo tengo una sociedad de la sección cuarta que tiene plazo, la quise regularizar, o sea que agoté, la ley siempre quiere que uno no vaya a jorobar a los jueces. Primero hay que tratar de arreglarlo adentro de la sociedad. Yo quise, la ley me dice que yo tenía que convocar una reunión. Acá tengo la constancia del escribano, la escribana, que y no nos pusimos de acuerdo. Y el juez puede ordenar la subsanación. Fíjense que esto es rarísimo. Y puede imponer cómo se va a subsanar. O sea, lo único que la ley le prohíbe al juez es que no le puede imponer a un socio un tipo societario donde tenga una responsabilidad mayor que la que ya tenía en la sección cuarta. Por ejemplo, hay un tipo societario que se llama sociedad colectiva, donde los socios responden solidaria y limitadamente por obligaciones sociales. El juez no podría, si vos estás en una sección cuarta donde vos respondés por parte igual, el juez no te podría imponer que vos adoptes un tipo donde va a responder de manera solidaria. Cuando vos en la sección cuarta tenés un régimen de responsabilidad por partes iguales. Pero sí podría imponerte una anónima, sí podría imponerte una SRL, o sea, fíjate vos que acá el juez puede sustituir, siempre se lo consideró al contrato de sociedad un contrato personal. Y siempre se consideró que si uno tenía una suerte de boleto, como en el boleto de compraventa, cuando uno cumplió, el juez puede ordenar la escritura y sustituir la voluntad de escriturar. Acá nunca se admitía, si vos tenías un contrato donde te obligabas a constituir una sociedad, toda la doctrina societaria no te aceptaba que el juez pudiera sustituir la voluntad de la parte que no la quería firmar. Si hubiera alguien que no la quería cumplir, a pesar de que estaba obligado por un contrato, había resolución, daño y perjuicio, pero el juez no podía sustituir la voluntad, el consentimiento de alguien que no lo quería dar en un contrato que se llamaba personal. El artículo 25 es la tendencia moderna en general, hace tiempo que yo vengo escuchándolo a los civilistas, la posibilidad de poder sustituir las voluntades en cada vez más contratos, ¿no? Y acá el juez dice, vos tenés un contrato de sociedad, lo que hiciste es subsanar, esto es una patología, el socio tiene derecho a adoptar un tipo societario con responsabilidad más acotada, SRL, anónima, sociedad por acciones simplificadas, y el juez te puede
sustituir la voluntad y subsanar. Pero, razonablemente, el artículo 25 en el segundo párrafo te dice el socio que estuvo en desacuerdo tiene derecho de retiro. Puede decir, nada, está bien, vos querés, el juez puede decir, sustituyo la voluntad, va a ser una SRL, va a ser un anónimo, va a ser una SAR, pero el que no estaba de acuerdo dice, yo me voy. Y habrá que pagarle y liquidarle la parte. O sea, el derecho de receso, el de le da derecho de retiro, el derecho de retirarse de la sociedad. Entonces, lo raro de esto es que este artículo 25 permite, fíjese que no dice que sea un socio que tenga la mayoría, no dice cualquier socio. Aunque no logré la mayoría, no lograste la unanimidad, aunque puede ser los socios de la minoría, y queremos subsanarla, y él puede decir, la subsanamos, va a ser este contrato social, tipo societario esto, y el que no está de acuerdo tiene el derecho de retiro. O sea, sociedad con plazo, ¿se puede subsanar? Sí. Primero hay que tratar de lograr la unanimidad y si no se logra se va al juez y el juez puede sustituir con la limitación de que no le puede imponer una responsabilidad mayor y el que no está de acuerdo tiene la posibilidad de derecho de receso. Este es el primer mecanismo de subsanación. Y luego la ley establece otro supuesto que no es, tampoco es claro, que es la sociedad de la sección cuarta que no tenga plazo. Tener una sociedad que no tiene ningún plazo. Porque de hecho, porque no lo fijaron, no hay plazo. En eso se da el artículo en el tercer párrafo. Es confuso, es mala la redacción. Dice, si no tenés plazo, cualquier socio puede pedir la disolución. O sea, empieza así el tercer párrafo. Cualquier accionista no tenés plazo puede pedir la disolución de la sociedad. Como no tiene plazo, que se disuelva. Pero para eso tiene que notificarlo fehacientemente a todos los socios. Dice, quiero disolverla, y los socios tienen 90 días para tratar de decidir la subsanación de la sociedad. Quiero continuarla, incluso un socio minoritario. Le permite subsanar la sociedad, aunque sea uno solo. Quiero continuar. Ahora tenés que desinteresar a los socios, tenés que desinteresar a los socios para que no quieran continuar. O sea que, pero la ley acá, en la sociedad de plazo vencido, de la sociedad sin plazo, establece el mecanismo de subsanación como un instituto de resistencia, de defensa. Me pediste la disolución, te pido la subsanación, aunque no tenga mayoría, y le pago la parte a los otros y yo continúo con la sociedad. Esto es lo que está diciendo la ley. Lo que no prevé la ley es lo común, que no es que el otro te comunique la... Vos tenés una sociedad de la sección cuarta sin plazo y la querés subsanar. Entonces, ¿por qué voy a esperar que uno me pida la disolución? Quiero subsanarla. Y yo creo que perfectamente puedo en una sociedad sin plazo pedir la subsanación, si no, igual que en el sistema anterior. Si no consigo mayoría, le podré pedir al juez que subsane, sustituya el consentimiento y desinteresaría al que no quiera seguir. O sea, no necesariamente la ley no prevé el mecanismo de subsanación activamente, lo regula de manera defensiva. Frente al pedido de disolución, yo puedo decir quiero continuar. Pero yo creo también que perfectamente podría pedir la subsanación sin que nadie me pida la disolución, a pesar de que el artículo no lo diga. O sea, mecanismo para de regularizar la situación de una sociedad de la sección cuarta, se llama subsanación, con plazo o sin plazo. Cuando es con plazo lo puede pedir cualquiera. Si no tengo unanimidad, voy al juez y el que está en contra se retira. Si es sin plazo y me piden la disolución, decido continuar y tengo que desinteresar a los otros. Y yo creo, esto ya no está en la ley,
Yo creo que lo puede hacer de manera activa. Puedo decidir la subsanación y si no están de acuerdo, el juez podrá sustituir la voluntad y tendré que desinteresar al que no quiera continuar. Finalmente, en la sección cuarta, lo último que queda de la sección cuarta es el artículo 26. Sería un artículo que no haría falta, que habla de que las relaciones con los acreedores se va a regular en caso de quiebra, con los acreedores o aún en caso de quiebra, como si se tratara de uno de los tipos previstos en la ley. ¿Qué quiere decir este artículo? Este artículo quiere decir que si una sociedad de la sección cuarta se va a la quiebra, sobre los bienes de la sociedad, como la sociedad es un sujeto, una persona jurídica y tiene patrimonio, sobre los bienes de la sociedad, primero se van a cobrar los acreedores de la sociedad, porque los bienes son de la sociedad y la obligada va a ser la sociedad. Los acreedores personales de los socios, el carnicero, el verdulero, cualquier acreedor personal del socio, recién se va a poder cobrar después sobre los bienes de la sociedad si quedare algo después que se le pagaron a los terceros acreedores de la sociedad. O sea, es el juego de la personalidad jurídica. O sea, la persona jurídica es como cualquiera, o sea, una ficción, una construcción normativa, pero es una persona jurídica que tiene un patrimonio. Y como tiene un patrimonio, lo que se van a cobrar sobre ese patrimonio no son los acreedores de los socios. El acreedor del socio le debe, le puede exigir al socio, pero no al patrimonio de la sociedad. No es un acreedor de la sociedad. Sobre el patrimonio de la sociedad se cobran los acreedores de la sociedad. Y los acreedores de los socios se podrán cobrar si queda algo el día de mañana. Eso es todo por hoy. Terminamos la sección cuarta. Si tienen alguna duda, mañana lo ampliamos. Y mañana ya vamos a empezar a ver los requisitos generales y especiales en materia societaria. Chao y muchísimas gracias.